Buenos días, queridos participantes, a este interesante curso de gestión pública. Ya estamos llegando prácticamente a los temas finales de este curso tan importante para todo ciudadano que debe de saber y comprender cómo la gestión pública está ya cambiando los enfoques en el mundo y específicamente en nuestra patria, ¿no? Hoy día vamos a tocar un aspecto muy importante, ¿no? sobre la ética en la gestión pública, cómo la ética se convierte ya en ese elemento que dejamos de lado en algo importante y que debe de empezar desde las familias. Mi nombre es Sergio Cáceres y bueno, vamos a iniciar este interesante tema denominado deberes y prohibiciones éticos de los servidores públicos, ¿no? Cómo este trabajador público, este colaborador público, este funcionario público, tiene que comportarse en su trabajo y frente a la sociedad. Y obviamente también esto corresponde también a todos nosotros, ¿no? Porque estamos involucrados en un sistema en el cual también a veces somos parte de sus problemas. Y la idea es tomar una decisión consciente, si lo haces o no lo haces. Ya depende de cada uno y obviamente también ya tenemos que considerar que las familias son el sostén de una sociedad en la cual papá y mamá tienen que dar lo mejor de sí para crear buenos hombres en bien de la sociedad. Muy bien, entonces, como ya he sabido, pues vamos a tratar nuestra agenda para el día de hoy, que analizaremos básicamente los antecedentes conceptuales, los fines de la función pública, los principios, las prohibiciones que tiene la función pública, las denuncias y posibles sanciones que se pueden dar y obviamente datos importantes de lo que sucede en estos 5 últimos años aquí en Perú y específicamente en algunas regiones de nuestra patria. No he querido tocar el tema internacional porque creo que primero hay que limpiar lo nuestro para hablar de los de fuera. Y básicamente les voy a hacer una pregunta muy interesante en la cual ustedes tendrán que reflexionar conjuntamente, eh, leyendo libros, analizando este concepto y puedan tener ustedes una conceptualización de lo que es, de lo que es la ética, ¿no? Personalmente. Es un concepto que a veces lo confundimos con la palabra moral. Es similar la palabra ética con moral, es totalmente distinto, pues también lo vamos a analizar como parte de este tan interesante curso. Muy bien, entonces empecemos ya con este tema tan importante para todos nosotros. Y bueno, esta es la pregunta que les hago en el transcurso de la mañana, en la cual dice, ¿es importante la ética en la gestión pública? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Entonces acá tienen que entrar en un momento de trance personal y empezar a analizar. Y los que están trabajando pues en una institución pública o entidad pública, como se le suele denominar, pues tendrán que responderlo de mejor manera y obviamente viendo el panorama nacional y obviamente viendo el panorama de su propio trabajo, ¿no? A veces es bueno hacer un mea culpa, mirar la paja que está en nuestro ojo, pero para luego hablar de la paja del compañero o compañera, ¿no? Que es algo interesante que tenemos que empezar también a rescatar porque a veces se pierde tiempo en estos aspectos personales que en vez de mejorar un clima laboral, pues lo entorpece. Y acá vamos viendo, dentro del antecedente conceptual, que la ética es la ciencia de la conducta humana que estudia la forma actual, ¿no? La forma actual que tenemos tanto hombres o damas y varones frente a nuestros semejantes y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias. Eso quiere decir en cómo nos estamos desenvolviendo en los actos que realizamos día a día, ¿no? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Solamente tú lo sabes, ¿no? Entonces, como funcionario público, pues también tienes que ponerte en este concepto, ¿no? ¿Estás haciendo bien tu trabajo realmente o solamente estás yendo por cumplir? ¿No? ¿Estás contribuyendo realmente con la sociedad? ¿Estás tratando bien a tu cliente, en este caso un ciudadano?
¿no? ¿Estás controlando bien los recursos? Tantas cosas que se puede decir, ¿no? Entonces la ética es aquella conducta humana que estudia nuestra forma de actuar, ¿no? Nuestra forma de hacer las cosas. Y luego ya cada uno verá si lo hizo bien o lo hizo mal. ¿Y cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el objetivo de la ética o de esta ciencia, de la conducta humana? Básicamente la ética, el objetivo de la ética es mostrar cuál es el contenido de una vida realmente humana, tanto en lo individual como en lo social. ¿Cómo te comportas frente a la sociedad? ¿No? Por eso les digo, es un momento para hacer un mea culpa, reflexionar, ver cómo estamos yendo en el transcurrir de nuestras vidas, porque es necesario hacer un mea culpa, porque es necesario empezar a filosofar sobre este concepto tan importante que es un aspecto fundamental para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Si es que eres funcionario público. Y obviamente que cuando una persona quiere gobernar, pues tiene que tener estos principios, ¿no? La ética, el principio ético, el principio del trabajo en equipo, de la transparencia, ¿no? Entre tantos conceptos que ya hemos visto en el transcurso del curso, y obviamente que en estos momentos de crisis política que tenemos, por ejemplo, vamos viendo cómo nuestros alcaldes, nuestros gobernadores regionales, nuestras prefectas y prefectos no hacen caso, hacen cosas indebidas, así como nuestros presidentes de los últimos 40 años, ¿no? Algo lamentable es lo que estamos viviendo una historia del Perú a todo nivel, en donde estamos viendo cómo los comportamientos personales pues pueden dañar tu vida, ¿no? Pueden dañar tu proyecto, ¿no? De haber sacrificado tanto tiempo y terminar tal vez en el olvido, ¿no? O tal vez te recuerden, pero no de buena manera. Entonces, tenemos que ver este punto o este aspecto muy llevado con pinzas porque creo que todos en algún momento vamos a hacer algo por el bien común. ¿Y cuál es la diferencia, no, estimados participantes, entre ética y moral? No se olviden que ustedes pueden intervenir, ¿no? Pueden intervenir para poder colaborar con el curso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es básica. Mientras que la ética es el conjunto de normas que influyen en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. Ojo, ¿ah? Conjunto de normas que influyen en tus comportamientos, pero desde tu propia voluntad y conciencia. Mientras que la moral es el conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior, o sea, cuando te ven, ¿no? Ahí reaccionas, o desde tu inconsciente, ¿no? Porque alguien te vio. Entonces, otra diferencia entre ética es que las normas éticas destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como tal, es decir, cómo tú lo estás percibiendo, ¿no? En ese momento va a haber el ángel bueno y el diablito malito que te van a estar asesorando para que tomes una decisión y tú la tendrás que tomar, porque eres tú el que tiene ese problema, ¿no? Mientras que en la moral, obviamente que en las normas morales impresa el aspecto prescriptivo, el aspecto legal, el aspecto obligatorio, el aspecto coercitivo, es decir, destaca la presión, ¿no? La gente empieza a evaluarte y tú tomas una decisión, o lo haces o no lo haces, ¿no? Entonces, esos dos conceptos de ética y moral son totalmente distintos. Mientras que uno está desde el nacimiento de tu voluntad y parte interna, el otro es un aspecto externo que te influye a tomar una decisión. ¿Correcto? Es importante entender estos conceptos para analizar bien el curso, ¿no? Porque es importante la ética en la gestión pública. Entonces, acá tiene la respuesta y básicamente podemos mencionar que dentro de estos dos aspectos, pues muchas personas en los últimos 20 años o tal vez más, pues no utilizan este concepto, ¿no? A veces se les va de las manos y cuando quieren reflexionar ya es tarde. Es por eso que les estaba mencionando que estos conceptos personales, diría yo, pues tienen que ser fortalecidos en la familia.
¿Y por qué en la familia? Porque no se olviden que es el núcleo del Estado peruano, en la cual tiene que formar hombres de bien, ¿no? Ya sean varones y damas, ¿no? O viceversa, ¿no? No interesa el orden, ¿no? Al final es lo mismo. Así que esta es la diferencia específica entre moral y ética. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos avanzando un poquito más, en la cual vamos llegando a que dentro del antecedente legal, pues tenemos la ley 27815. ¿Y qué es la ley 28815? 27815, perdón, es la ley del Código de Ética de la Función Pública. Es la ley que va a dirigir el aspecto ético, las buenas prácticas que deben de realizar los funcionarios, los servidores, los empleados públicos que realizan una labor en este tipo de entidades. ¿Correcto? Entonces no olvidemos que en nuestro país la ley que rige la ética de la función pública es la ley 27815. ¿No? Ahí está, para que ustedes investiguen, para que ustedes puedan adentrarse un poquito más y sacar, ¿no?, lo mejor que tiene esta ley para el beneficio, obviamente, de los colaboradores del sector público y obviamente en beneficio de los miles de ciudadanos que pugnan por un trato justo bajo el sistema de la gestión pública en el país, ¿no? Entonces, no olvidemos, ahí tenemos ya dentro del antecedente legal esta importante ley que se promulgó en el año 2002 aproximadamente, en la cual pues desde ahí rige, ¿no?, el Código de Ética en la Función Pública. Un aspecto muy importante que deben de considerar, estimados participantes, para que también ustedes de manera personal, nuevamente repito, reflexionen, ¿no? Hagan de este concepto pues una calidad de vida a partir de la fecha. Considerando de que estamos en épocas de COVID, que acá tenemos que portarnos muy bien. Y básicamente esta ley, ¿no? Esta ley 27815, pues como les estaba mencionando, se promulga en el año 2002, obviamente sustentado en principios y valores cuyo objeto, en mayúsculas y negrita y en comillas, es guiar a los servidores y funcionarios públicos hacia un desempeño ético de sus cargos. Así tiene que ser, ¿no? Yo recuerdo alguna vez cuando estaba como gerente en alguna institución, ni bien se enteraron que era gerente, automáticamente empezó a sonar el teléfono celular para avanzar algunas cuestiones ajenas al puesto laboral, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es un ejemplo clarísimo que a todo funcionario público, a todo servidor público, pues a veces el bichito puede mover estos aspectos, ¿no? Y acá hay que tener muchísimo cuidado. Es un aspecto personal y obviamente aquí la voluntad es la que prima, ¿no? Y básicamente esta ley, ¿no?, a través de la 27815 establece que este código establece los principios, deberes y prohibiciones éticas que rigen para los empleados públicos, para todos, sin excepción. Desde el presidente de la República, nuestro máximo representante a nivel mundial, hasta el último colaborador que tiene cualquier entidad pública. Todos tienen que estar practicando aspectos éticos bajo esta ley. O sea, esta ley no ha sido creada por gusto, se ha creado para cumplirla, para que la sociedad esté respaldada con buenos hombres que estén trabajando, ojo, que estén trabajando en el sector público. Es por eso que en la selección de personal, pues ahí también juega un papel muy importante recursos humanos, en la cual tienen que buscar los mejores talentos, tienen que analizar también aspectos éticos, ¿no? Entonces aquí las cuestiones van cambiando, ¿no? Las épocas de globalización también te hacen cambiar. Entonces, las personas que dirigen un sector de reclutamiento, pues tienen que tener un criterio para poder determinar cómo va a ser, ¿no?, esa línea de carrera para que estos funcionarios públicos o servidores públicos o empleados públicos pues la cumplan a cabalidad considerando esta ley.
Es un aspecto muy importante, ¿no? Los que ingresan a servir, pues tienen que ingresar a servir, porque para eso han postulado, porque para eso han sacrificado tiempo y obviamente van a hacer las cosas como debe de ser según este marco, ¿no? Lo ideal es que se haga. Todo lo que está aquí, pues a veces son versos que uno escribe y la gente piensa, ah, qué bonito. No, las cuestiones se tienen que hacer, ¿no? Entonces creo que con bastante divulgación se puede cambiar y se puede hacer cumplir lo que las leyes establecen. Y como le estaba mencionando, ¿no? La aplicación de esta ley, ¿no? A través del código de ética, pues es aplicable a todo empleado público, como les había mencionado, a todo empleado público, ¿no? Bajo la ley 28715, considerando como tal a todo funcionario o servidor de las entidades de las distintas administraciones públicas que hay en el país, ¿no? En cualquier nivel jerárquico, obviamente, ¿no? Desde el gerente municipal, gerente general de un gobierno regional, desde, desde un congresista, desde un ministro, pues tienen que dar el ejemplo, ¿no? Porque ellos justamente han sido tal vez nombrados, han sido contratados, han sido designados, tal vez han sido elegidos por confianza o tal vez porque te desenvuelves bien en un aspecto. Entonces este servidor público, bajo la representación de un gobernador, un alcalde, pues te da, ¿no? Esa cabida. Y tú tienes que aplicar lo que tú sabes en forma profesional, porque de ti depende varios aspectos, porque también vimos cómo por no concluir un proyecto, pues puedes perjudicar a toda una sociedad, ¿no? Como por ejemplo, si vamos a construir un colegio y no lo terminamos y cobramos, pues obviamente los perjudicados son los niños, ¿no? O si vamos a construir un proyecto de agua y saneamiento y no lo concluimos, pues mucha gente va a seguir viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces, es por eso que el código de ética es importante a todo nivel, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cuál es este contenido que tiene este código de ética? Pues básicamente tiene principios que todos debemos de cumplir. Y digo todos porque alguna vez estuve ahí, ¿no? Y me gustó. Tenemos que, tenemos que tener deberes y obviamente tenemos que evitar hacer cosas prohibidas, ¿correcto? Entonces, todo empleado público tiene que cumplir con lo que está establecido en esa ley 27815, pues su transgresión genera responsabilidades y posibles sanciones. Ojo, pestaña y ceja. Si ustedes no cumplen los principios, no cumplen los deberes, no cumplen las provisiones, pues caballeros, ¿no? Guerra avisada, ya ustedes saben la respuesta. Entonces tenemos que ser consecuentes en lo que hacemos y tenemos que hacerlo y parecerlo también. Entonces el código de ética es una aplicación supletoria, es decir, se aplica, ojo, se aplica cuando existe vacío o no puede aplicarse las normas específicas, ¿no? Y en las prohibiciones vamos a ver cómo, por ejemplo, te van a inclusive sancionar con UITs, ¿no? Considerando que ahora una UIT ya subió 100 soles. Así que las cosas van cercándose un poco más y obviamente que eso nos exige hacer buenos ciudadanos, buenos funcionarios públicos, buenos servidores públicos, buenos colaboradores públicos o buenos empleados públicos, ¿no? Creo que la excelencia, como hablamos ayer, a través de la inclusión de un sistema de gestión de calidad, pues hace de que tengamos que hacer bien los procesos y procedimientos de manera voluntaria, con una voluntad que se aplique a todo nivel, ¿no? Bueno, esa es la teoría, obviamente, ya depende de ustedes cómo lo van a implementar en sus vidas, ¿correcto? Entonces, el código de ética contiene los principios, los deberes y las prohibiciones que debemos y no debemos de hacer. Así de simple, así de concreto.
¿Y cuál es el fin de la función pública, no? ¿Cuáles son los fines de la función pública? Pues básicamente son el servicio a la nación. En otras palabras, servir a los ciudadanos, ¿no? De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política. Ya se olviden, la Constitución Política también la hemos analizado de manera resumida para que ustedes empiecen a leerla, ¿no? Entonces, dentro de esta función pública, pues se van a obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal. ¿Y por qué hablamos de eficiencia y por qué hablamos de eficacia? También lo hemos visto. En este caso vamos a hacer el mejor uso de los recursos que tiene el Estado, ¿no? Entonces, si hacemos un mejor uso de los recursos del Estado, entonces vamos a lograr una mejor atención a los ciudadanos, obviamente, priorizando y optimizando los recursos. Entonces, si se dan cuenta, parte de los recursos pues están en los recursos humanos, ¿no? Y si seleccionamos buenos talentos, pues vamos a tener buenos resultados. Si elegimos malos talentos, pues vamos a tener malos resultados. Es un sistema completo, ¿no? Entonces, el enfoque sistémico que tiene contemplado ya el sector público me parece macanudo porque de alguna manera se va a mejorar la gestión pública en nuestro país. Bueno, ¿qué es un empleado público? ¿No? ¿Es igual a un servidor público? Bueno, vamos a analizar este concepto de empleado público. Y acá dice que se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos. No se olviden que también vimos el organigrama del gobierno regional de Cajamarca, ¿no? En sus tres niveles, ¿no? Entonces aquí dice eh, así sea nombrado, así sea contratado, así sea designado, así sea hombre de confianza, así sea elegido, que desempeñe actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, ¿no? Una vez que tú has sido electo, pues tú ya te conviertes en servidor público, ¿no? No importando el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios ni régimen laboral o de contratación que esté sujeto. También vimos cómo el FONAFE tiene cerca de 30 y tantas empresas públicas que tienen una personalidad jurídica. Entonces, este empleado público, pues está a todo nivel, ¿no? Es importantísimo establecer de que este empleado público, pues cumple una función vital dentro del aparato estatal, ya sea nombrado, ya sea designado, ya sea hombre de confianza, entre otros conceptos que éste pueda lograr, ¿no? O simplemente sea elegido por votación popular. Y ahí tiene mayor responsabilidad porque él o ella postula justamente para dar lo mejor de sí, porque todos los que alguna vez trabajamos en el sector público de manera personal, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo y la oportunidad de demostrar quién eres como ciudadano, ¿no? Si realmente te gusta la sociedad, si realmente te gusta dar soluciones en bien de tu prójimo, en este caso de los ciudadanos de una región, ¿no? Entonces, es por eso la importancia que tiene este empleado público frente a la ética de la gestión pública, ¿no? Este empleado público pues representa prácticamente lo bueno que se tiene que realizar dentro de cualquier gestión. Y también vimos, ¿no? En sesiones anteriores, que el servidor público pues se clasifica como funcionario público, empleado de confianza, servidor público, ¿correcto? Y obviamente cuando hablamos de funcionario público, pues tienes libre nombramiento y promoción, ¿no? Tal vez ha sido electo por votación popular frente a un empleado de confianza que puede ser contratado a través de una confianza técnica, a través de una confianza política, ¿no? Y al final el servidor público pues puede lograr puestos como un directivo superior, ejecutivo, especialista o simplemente de apoyo, pero está en la gestión pública, ¿no? Así que esta es la clasificación de un servidor público que inicia su carrera en ese tipo de espacios. Y básicamente, pues este empleado público puede ingresar a la carrera mediante un concurso público y abierto, también lo hemos visto, por un grupo ocupacional en base a méritos o la meritocracia,
o básicamente en un régimen de igualdad de oportunidades, ¿no? En todos estos tiene que justamente preparar sus documentos, tendrá que pasar una rigurosa selección de personal, una entrevista y obviamente una evaluación de capacidades, ¿no? Que éste debe de tener como parte de sus competencias que ha establecido en su currículum vitae. Bueno, ahí tenemos básicamente, ¿no?, las formas de cómo uno puede ingresar al sector público y hacer carrera en esta. Y ahora vamos viendo los principios, ¿no? Los principios básicos que tiene este código ético, ¿no? A través de esta ley 27815. Bueno, hasta aquí tal vez tienen algún aporte, alguna intervención. Bueno, yo ya no en estar con ustedes y darle solución a su inquietud. Pero vamos a ver cómo vamos. Si tienen alguna pregunta, pues háganmela saber. Ya tienen mi correo electrónico, tienen mi número celular WhatsApp para que me puedan hacer cualquier consulta que ustedes crean por conveniente. Y bueno, básicamente, pues, dentro de los principios podemos mencionar uno muy importante, ¿no? Que es el respeto. Y creo que el respeto, pues, es un concepto en el cual todos tenemos que aplicar, ¿no? Tenemos que aplicar, ¿por qué? Porque sencillamente el respeto adecua una conducta hacia el respecto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones, pues se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. Definitivamente, en el sector público tenemos que aprender a realizar los procedimientos establecidos. No podemos saltarnos, no podemos hacer cosas indebidas. Y justamente ahí, este principio, pues, ha puesto en aprietos a muchísimos funcionarios, porque piensan de que el sistema es débil, ¿no? No es débil. El sistema nacional está bien estudiado, ¿no? Salvo que se tenga que mejorar algunos aspectos, pero porque, como toda organización, tiene que mejorar sus procesos, ¿no? Y obviamente que todas esas instituciones las dirigen las personas. Por lo tanto, también las personas tienen que cambiar de actitudes. Muy bien, ya hablamos sobre el concepto de respeto. Ahora, el, el principio de probidad, ¿no? Que básicamente se tiene que actuar con rectitud, honradez, honestidad. Conceptos muy interesantes que como ciudadano lo debes de cumplir a cabalidad. Y esto es solamente una expresión, pero en el fondo nosotros, los seres humanos que hemos ido a un colegio, pues tenemos que trabajar bajo estos conceptos, ¿no? Bajo un concepto de rectitud, honradez y honestidad. Y obviamente, si es que estás trabajando en el sector público, es para satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del aspecto ético, pues tú tendrás que decidir, ¿no? Tu conducta personal en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes al frente tuyo tal vez 100 bolsas de cemento que no fueron inventariados. ¿Qué haces? ¿No? Lo denuncias, te lo llevas a tu casa. ¿Cuál sería tu posición? ¿No? Es un aspecto personal, como les había mencionado, y obviamente acá la voluntad interna pues tiene que primar, salvo que te den un consejo, ¿no? Y hagas caso a la otra persona, ¿no? Es una cuestión que tú tienes que definirte, pues, ¿no? ¿Quién eres realmente en la sociedad? Otro principio básicamente es la eficiencia, pues es un concepto que ya lo hemos visto desde el inicio del curso, en la cual básicamente procura obtener una capacitación sólida y permanente. Efectivamente, para que uno pueda ser eficiente, pues tiene que tener herramientas, no tiene que conocer eh, nuevas teorías, ¿no? Nuevas formas de hacer las cosas para que realmente optimices tus recursos, ¿no? Es una cuestión en la cual uno tiene que aplicar el criterio, ¿no? Tengas o no tengas un título profesional, ya sea profesional o técnico. Aquí el principio de eficiencia, pues justamente es eso, ¿no? Que uno ya sea consciente de que tiene que capacitarse o autocapacitarse también, porque ahora con la línea de internet que tenemos, pues sencillamente tenemos un libro abierto de todas las ciencias, culturas, etcétera, que tranquilamente podríamos nosotros
utilizar en nuestros momentos de ocio en beneficio de ti mismo, ¿no? Y obviamente con ese beneficio también se va a garantizar un buen proceso para que los ciudadanos realmente tengan un servicio de calidad. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar otro principio que también es muy interesante y es la idoneidad, ¿no? Que básicamente es una aptitud técnica, legal y moral. O sea, ¿eres idóneo para el puesto? ¿Realmente tu currículum dice lo que tú sabes? ¿O simplemente por ingresar al puesto lo inflaste, ¿no? De información que tal vez cuando hagan una prueba contigo, pues no demuestres esas competencias que te estoy señalando, ¿no? Y esa es una cuestión ya personal, nuevamente repito, en la cual si tú quieres estar trabajando en la gestión pública, pues tienes que cumplir ciertos requisitos, ciertos aspectos, ¿no? Y lo más principal, el derecho de servir al ciudadano. Ese es un punto aparte que todos deberían de considerar antes de trabajar, ya sea en una empresa privada o en una empresa pública, ¿no? Cada uno tiene que definir, pues, cómo es el asunto. Y básicamente este servidor público debe de propender a una formación sólida, acorde a la realidad, ya lo dijimos, que esté en constante capacitación, ¿no? En otras palabras, ¿eres idóneo para el puesto? Sí o no. Si tienes las competencias necesarias, pues para adelante. Si no la tienes, pues tendrás que dar un paso al costado para que te prepares y nuevamente intentes, ¿no? Ese debe ser el conducto regular. No que a sabiendas que no sabes absolutamente nada para ese puesto, pues sencillamente intentas, ¿no? Intentas y le quitas la posibilidad a otro colega para que se desarrolle de mejor manera y óptimamente, y efectivamente el área pues se convierte en óptima, ¿no? A veces una persona se convierte en el eje. Y si esa persona falla, porque alguien no le dio la información o porque no se cumplió el procedimiento establecido, pues sencillamente se fracasa. Entonces todo el tiempo que uno avanzó, pues por una persona, por un proceso mal diseñado o tal vez mal realizado por un humano, pues sencillamente llega a la hecatombe, a una gestión. Es por eso que es muy importante cómo recursos humanos tiene que seleccionar bien a los talentos que ingresan a la gestión pública. Y obviamente que ya como candidato, pues tienes que aplicar tu función ética, pues, ¿no? Desde ahí parte el asunto. Ahora, y también si es que, por ejemplo, el funcionario vio que no tienes las capacidades y te da esa responsabilidad, pues ya esa es su cuenta, ¿no? Porque él te está haciendo ingresar, a pesar que no se cumple lo que dice el manual de organización y funciones, ¿no? Otro principio básicamente es la veracidad, ¿no? Básicamente es cuando se expresa con autenticidad las relaciones funcionales con todos los miembros de la institución o con la ciudadanía. Básicamente, pues, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres un funcionario público, pues tienes que ser veraz ante tus semejantes, ¿no? Simplemente te miran y dicen, él es, ¿no? Actúa así, actúa así. Entonces, aquí las cuestiones, pues, son muy interesantes porque ya dentro de esos principios son cosas que tú deberías estar haciendo en este momento, ¿no? Otro principio que me parece muy interesante, y esto sí también es una cuestión ya de familia, ¿no? De cultura, es la lealtad y obediencia, ¿no? Y básicamente actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros, pues tiene por objeto la realización de actos en beneficio a que vinculen tu trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si te dicen, si te dice tu manual de funciones que tienes que hacer estos procedimientos, pues tienes que cumplirlos. Ahí está detallado, ¿no? Y si, por ejemplo, tú tienes un inmediato superior que te da esa confianza, pues tienes que ser leal, porque eres parte de su equipo, ¿no? Ahora, si es que esta persona hace bien o malas cosas, tú sigues siendo, sí, sigues siendo parte de su equipo porque él te considera a través de este principio, ¿no? De lealtad y obediencia. A veces es fácil ser desleal, pero eso dura muy poco,
porque todos los trabajos, ya sea en la gestión pública o privada, pues sencillamente se necesita de lealtad y obediencia. Y creo que este principio está muy bien redactado, porque de alguna manera garantiza, ¿no? Garantiza de que tanto, entre comillas, jefe y entre comillas, subordinado, pues trabajen de manera conjunta y armónica. Eso es lo ideal, ¿no? De que se construya también microclimas, ¿no? En las distintas áreas de una gerencia, ya sea municipal o dentro de un municipio, dentro de un gobierno regional, pues la más eficiente, ¿no? Y lograr equipos de alto rendimiento en un sector público, pues suena muy interesante porque hay de todo, ¿no? ¿No? Equipos de alto rendimiento en el sector público. Y es muy interesante este concepto porque así como se forman equipos para el sector privado, pues también se tienen que formar equipos de trabajo para el sector público, ¿no? ¿Cómo estos equipos de alto rendimiento se pueden volver en potencias, ¿no? ¿Cómo podrían mejorar los procedimientos frente a una sociedad que cada vez no está cumpliendo a legalidad las cosas que se imponen por el gobierno central? Y un ejemplo de esto es sencillamente el tema COVID. Nos dicen, pónganse la mascarilla y prácticamente nadie se lo pone, ¿no? En algunas regiones, obviamente. Y es por eso que ahora, como tenemos esas cuarentenas focalizadas, pues que han identificado en el país, pues cerca de 10 regiones que no están cumpliendo, ¿no? Lo que el gobierno ha dado. Entonces ahí estamos desobedeciendo, ¿no? Las órdenes que manda el gobierno central. Y otro principio que también recuerdo que lo hemos visto, pues es el tema de justicia y equidad. Y obviamente aquí, como colaboradores, pues tenemos que cumplir nuestras funciones, ¿no? Tenemos que actuar con equidad, ¿no? Entonces, aquí, este principio de ser justo, pues también depende de ti, no depende de otro, porque ya está establecido. Tú cuando ingresas a cualquier trabajo te dicen lo que tienes o no tienes que hacer, ¿no? Y si lo haces, pues te vas a someter a las sanciones. Eso ya es una cuestión muy personal, es por eso que el tema ético es personal, ¿no? Y se maneja a través de la voluntad, a través del aspecto interno. Y el otro principio es la lealtad al Estado de Derecho. Obviamente, el funcionario de confianza, en este caso, debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho, definitivamente, porque está ahí, porque lo necesitan y obviamente que él aceptó las condiciones de trabajar, porque si tú eres un funcionario de confianza, con mucha más razón, tienes que hacer de que las cosas se cumplan en beneficio de nuestro Estado, de nuestro gobierno municipal o de nuestro gobierno regional, porque eres parte del equipo. No hay más que hacer, ¿no? Y obviamente que esta lealtad al Estado de Derecho, ¿no? Aparte de ocupar cargos de confianza en el régimen de facto, es causal de cese automático. Claro, pues, si se está dando la confianza y has hecho una acción indebida, pues obviamente la persona que te dio esa confianza hace así y te van a sacar, porque has hecho malas cosas, porque le estás haciendo quedar mal a él y le estás perjudicando su gestión, ¿no? Se ha visto como gerentes generales, ¿no? De algunas regiones de la patria, pues han hecho cosas indebidas, así como jefes, etcétera, ¿no? Y no sabemos por qué lo hizo, pero lastimosamente lo hizo, ¿no? A veces da mucha pena cómo los periódicos también sacan en primera plana que tal gerente o gerenta pues es despedido por actos de corrupción. Imagínense lo que estamos viviendo, ¿no? Ya no hay respeto por nadie, ya no es una cuestión del siglo pasado donde los adultos respetaban a los jóvenes y los jóvenes respetaban a los adultos y nos llamábamos por nombres y respetábamos varias conductas. Ahora no, ¿no? Ahora hombre y mujer hace prácticamente lo mismo, ¿no? Se reclamaba mucho en que yo quiero ser igual que el hombre, ahora hasta corruptos somos todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? De estos principios de justicia y equidad, por ejemplo. Ahí tenemos que tender las barbas en remojo y analizar qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando en nuestro psiquis, en nuestro interior? Y bueno,
Así como ya hemos visto principios, pues ahora vamos a ver nuestros deberes, ¿no? Los deberes que debemos de practicar como funcionario público, como servidor o como empleado público, como colaborador o como, etcétera, ¿no? Y básicamente un deber es la neutralidad, en la cual debemos de actuar de manera imparcial. Eso sí está claro, ¿no? Debemos de actuar con una imparcialidad económica, ¿no? Que no se mezcle los aspectos personales con la gestión pública. Definitivamente, tenemos que ser neutros y justos, ¿no? Otro deber es la transparencia, ¿no? En la cual se debe de ejecutar los actos del servicio de manera transparente. Definitivamente, ello implica que dichos actos tienen el principio de carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica, ¿no? No olvidemos que ya somos personajes públicos y el servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. Así de simple, ¿no? Porque no olvidemos que la información ya es libre, ¿no? Cualquiera lo puede obtener. Por lo tanto, el funcionario público tiene que dar esas facilidades, ¿no? Tiene que ser transparente en ese tipo de actos. No puede poner obstáculos, ¿no? Porque ahí se le va la prensa, definitivamente. Otro deber es la discreción, pues hay que guardar la reserva. Si tú sabes datos confidenciales de tu área, pues calladito, ¿no? Se te ve mejor. Ahí la cuestión es muy clara. Y bueno, también tenemos dentro de los deberes el ejercicio adecuado al cargo. Un aspecto muy importante. Ya lo hemos visto también, como cuando tú estás en el sector público, pues tú debes de ejercer tu cargo de una manera transparente, ¿no? Que no haya una coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas, ¿no? Tienes que ser una persona coherente, ¿no? En el sector público, porque el sector público es un lugar donde tiene una nomenclatura distinta al sector privado. Bueno, hasta acá tal vez tengan alguna consulta, duda, si tal vez puedan participar. Ya estamos ya llegando al término de este interesante tema que espero les sirva de mucho. Estoy seguro que sí. Bueno, sigamos continuando, ya falta poco, no se me duerman. Y un deber interesante y primordial, pues es el uso adecuado de los bienes del Estado. Ni vuelta que darle, ¿no? Si tú quieres, ahí se aplica ese concepto de eficiente, ¿no? Se debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares. Un ejemplo clásico es el uso de las movilidades para uso personal o familiar. Y se van con su logazo, ¿no? Por la plaza de armas, por los mercados. Ahora, bueno, no hay una movilización tan fluida como antes, pero se miraba, ¿no? En meses anteriores de que, pues, como personajes utilizando los bienes del Estado, pues se lucen, ¿no? Lucen que son funcionarios, pero no se dan cuenta que están haciendo un uso indebido de estos bienes que no son de ellos, que son de nosotros, ¿no? Y encima se quejan cuando alguien los filma. Entonces, si tú eres funcionario público, pues no lo hagas, o si no, pide permiso, pero para cuestiones propias de tu trabajo, claro está, ¿no? Entonces, esto sí es voz populi a nivel nacional y no es un secreto. Esto se ve prácticamente todos los días. Y a la gente hasta ya se acostumbró, piensa que es unidad de ellos. Otro deber básicamente es la responsabilidad, pues la responsabilidad es básicamente en cumplir tus funciones a cabalidad y en forma íntegra. Tú ya sabes, ingresas al puesto de trabajo, tienes tu manual de funciones, sabes lo que tienes que hacer. Bueno, qué bueno, llegó Cris Vialba. Hola, Cris Vialba. Entonces, este deber es interesante porque el aspecto de la responsabilidad dentro de tus funciones
como servidor público es cumplirlas. Pues les había explicado en temas anteriores de que en algunos países del mundo les hacen una programación de trabajo y si lo haces, por ejemplo, si el trabajo está establecido para un año y lo haces en 10, pues ese gobierno te premia, ¿no? Porque has utilizado eficientemente los recursos y has sido un funcionario eficaz. Por lo tanto, te ganaste un premio de viajar por cualquier parte del mundo a su costo de gobierno. Y esos 2 meses que faltan, pues simplemente están ahí hasta tu retorno. Entonces son culturas que se practican en otros lugares en el sector público tan similar como el nuestro. Así que aquí ya estamos analizando también la parte de deberes, ¿no? Dentro de la ley 27815, ¿no? De los derechos y prohibiciones que tiene desde el punto de vista ético un servidor público, ¿no? Que es el tema de hoy. Ya para ir terminando, mis estimados participantes, pues tenemos algunas prohibiciones establecidas en esta ley 27815, en la cual detalla lo que no tienes que hacer de manera puntual, ¿no? Para que no digas que no te dijeron. Y básicamente una prohibición es mantener intereses de conflicto. ¿Eso qué quiere decir? De que tenemos que evitar mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos y financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de tu cargo. Si es que se compruebe este punto, ya estás en el ojo de la tormenta. Tienes que evitar aceptar este tipo de situaciones. Si es que alguien te insinúa este tipo de actos, pues ahí tienes a tu diablito y tu ángel, que tendrás que consultar con él. ¿Lo haces o no lo haces? No se olviden que desde el punto de vista ético es un aspecto personal, voluntario y de voluntad, en la cual tú tendrás que tomar la decisión, si lo haces o no. Y si lo haces a sabiendas, pues, como quien dice, no te quejes, ¿no? Otra prohibición es obtener ventajas indebidas. Y obviamente es obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros mediante el uso de tu cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? No aproveches tu permanencia en el sector público para satisfacer apetitos personales o de tus amigos, ¿no? También se ha visto este caso y es también otro motivo en el cual te vayan a sancionar. Mucho cuidado. Seguidamente tenemos realizar actividades de proselitismo político. Se ha visto esto ya un montón, ¿no? Casos ya muy, muy, muy sonados en Trujillo, en Ancash, ¿no? En el sur, en tantos lugares que lastimosamente en esos tiempos pues eran recontra vistos por temas de actos dolosos al sector público, ¿no? Y obviamente cuando haces el mal uso de información privilegiada. Definitivamente cuando tienes información y la compartes o la vendes, entre comillas, y en la cual no estás cumpliendo la función o ese mecanismo de guardar el secreto, ¿no? De lo que sucede en tu área. No se olviden que el ser un servidor público es un privilegio y un orgullo para una familia y para el país. Es como ir al cuartel, ¿correcto? Que vas a defender a la patria, en este caso vas a defender al ciudadano. Y obviamente dentro de estas previsiones pues está presionar, amenazar, acosar, ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos. Estos puntos son muy delicados. El tema del acoso sexual, la amenaza, la presión para que vaya o no vaya un proyecto, es totalmente inconcebible, ¿no? Entonces aquí el servidor público pues tiene que también analizar lo que está haciendo, ¿no? Porque esto puede afectar, ¿no? Según estos lineamientos, puede afectar la dignidad de una persona o inducir a realizar actos dolosos. Y ojo, en el acoso sexual se ha visto casos
que no solamente los varones acosan a las mujeres, ahora también las mujeres acosan a los hombres, ¿no? Entonces, estas son algunas de las prohibiciones, ojo, prohibiciones que ya está establecido desde el 2002 en la ley 27815, que básicamente es la ley de la ética en nuestro país. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando tú no has evitado en hacer estos aspectos prohibidos? Pues te van a sancionar y te van a denunciar, ¿no? Obviamente el quebrantamiento de estos principios, deberes, obligaciones, prohibiciones genera responsabilidad susceptible de sanción de acuerdo a la ley, las cuales pueden ser los siguientes. Te pueden amonestar, te pueden multar hasta 12 UITs, por si acaso la UIT está a 4.400, ya subió en soles. Te pueden destituir, te pueden despedir, te pueden suspender, puede haber una resolución contractual. Esta parte de toda esta ley es la más importante a considerar, señores, si es que no les gustan los demás aspectos como los principios, deberes y otros puntos. Aquí es donde tú vas a tener que afrontar realmente qué es lo que hiciste mal y qué es lo que hiciste bien, ¿no? Y básicamente esta UIT está en base a este año, perdón, en base a la ley, al decreto supremo 392/2020 de Economía y Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ahí está el costo actual, ahí les dejo la fuente para que ustedes sigan investigando. Nuevamente les repito, si tú incumples los actos prohibidos establecidos en esta ley, pues sencillamente puede pasar estas cinco acciones. Esta es la parte más importante que ustedes tienen que considerar sí o sí. No hay vuelta que darles. Muy bien, ya estamos ya prácticamente acabando este interesante curso de los deberes y prohibiciones éticos en los servidores públicos, lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, lo que tienen que evitar no hacer. Y les voy a dar acá, por ejemplo, y todo eso está fundamentado, ¿eh? Todo tiene una fuente y está calientito, ¿no? Por ejemplo, según Transparencia Internacional, nuestro país ocupó el puesto 101 entre 180 economías en el mundo, ¿no? Ascendiendo 4 puestos en el 2019. O sea, en vez de bajar, hemos subido. O sea, estamos llegando al primer lugar, ¿no? Entonces, acá vamos viendo un dato interesante, ¿no? Hemos subido de puestos. Eso fue hasta el 2019. Esperemos que el 2020 hayamos bajado. Esperemos. Vamos a ver qué pasa en el estudio de esas estadísticas. Ahora, fíjense este cuadro, ¿no? Fíjense este cuadro. La corrupción es percibida después de la delincuencia como el segundo problema principal en el Perú hasta el año 2013, ¿no? Una estadística interesante que seguramente sigue peleando por el primer lugar, porque el primer lugar está la delincuencia. Luego sigue la corrupción, seguidamente el desempleo, luego las drogas y finalmente la pobreza, ¿no? Entonces la corrupción en el mundo, pues básicamente es un problema, ¿no? Es un problema que todos los gobiernos tratan de evitar, ¿no? Y ahí tienen ustedes cómo Ipsos Apoyo y Proética pues han hecho estos interesantes seguimientos. Acá vemos otro cuadro interesante, ¿no? En la primera encuesta nacional de la lucha contra la corrupción desde el sector privado, ¿no? Que lo hizo Ipsos y Can en el 2013. Miren, corrupción en los procesos de compras del Estado, contrataciones y licitaciones. Ahí está el problema, ¿no? La corrupción está ahí, en los procesos de compra del Estado, según esa estadística, 84%. Seguidamente con los trámites administrativos. Es por eso que a veces se caen puentes, las carreteras están mal hechas, porque sencillamente los que están postulando no tienen las competencias, están fragando documentos. Qué bueno que ahora, por ejemplo, la OCE esté ya filtrando de mejor manera la competencia de estas empresas que están dando estos servicios, ¿ya? En tercer lugar están los procesos judiciales, que acá me parece que ya cambió, ¿no? Ya cambió, pero la corrupción está básicamente, según esta encuesta, al año 2013,
en el proceso de compras, ¿no? Vamos a seguir actualizando esta información, pero ya es una tendencia que vamos a tener que considerar en esta ocasión. Y para tenerlo en cuenta, mis estimados participantes, mi estimada Cris Vialba, pues básicamente las compras, licitaciones y los trámites administrativos son los más vulnerables a la corrupción. Son aspectos lamentables, ¿no? Que se está viviendo y no podemos tapar el sol con un solo dedo, pues esto es lo que se ve. Y se ve en las regiones, y se ve en los municipios, y se ve prácticamente a cada rato, ¿no? A través de las noticias de lo que está sucediendo con nuestros electos gobernadores o alcaldes. No olvidemos que las compras, licitaciones y los trámites administrativos son los más vulnerables a la corrupción. ¿Correcto? ¿Y cuáles son las regiones con más casos de corrupción? Hasta el año 2019, pues Ancash ocupa el primer lugar, seguido por Cusco, Lima, Ayacucho y Ucayali. Menos mal que Cajamarca paró. Desde que se fue el anterior gobernador, las cosas cambiaron. Pero bueno, son las estadísticas que dan y ahí les dejo también la fuente, ¿no? Y acá, ¿qué dice el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios? El señor Omar Tello reveló a Gestión que Ancash, a Gestión es el periódico, un periódico interesante en Perú, reveló que Ancash es la región con más investigaciones en curso por delitos de corrupción de funcionarios. No olvidemos que inclusive un gobernador de ellos en el 2010, 2011, llevó al primer lugar en ese tiempo a Ancash y segundo estaba Cajamarca. Entonces significa que Cajamarca al año 2019 ya desapareció, ¿no? 431 casos en Ancash. Le sigue Cusco, 344 casos. Lima, 329. Lima, que es un lugar de más de 10 millones de habitantes. Ayacucho, 310. Ucayali, increíble, 263, entre otros casos. Estas son las regiones al 2019 que están en el Fight 10 de corrupción a nivel nacional. Acá lo vemos el señor Omar Tello, en la cual explica, ¿no? Explica cómo va la corrupción en nuestro país. Ahí les dejo la fuente para que busquen más información. Bueno, ya estamos llegando al final y acá está, ¿no? El cuadro 2019, cómo están las regiones ocupando puestos frente a la corrupción, ¿no? Y obviamente Ancash lo ocupa en primer lugar, Cusco le sigue, después Lima, Ayacucho, Ucayali, y finalmente, pues Lima Este, que tiene 54. Esto es con fuente del diario Gestión al 2019. Ahí les dejo también la fuente para que sigan investigando. Lastimosamente lo tuve que poner, pero es un buen ejemplo cómo nuestros presidentes en estos últimos 30 años, nuestros conocidos, pues también están inmersos en presuntos actos de corrupción. Ahí les dejo la fuente para que ustedes analicen y reflexionen sobre este concepto tan importante de ética en este tema de los deberes y prohibiciones éticos en los servidores públicos en la gestión pública. ¿Listo? Ahí son otros conocidos. Y bueno, esperemos que no sigan habiendo más. Por lo tanto, ya finalizando, mis estimados participantes, la ética es muy importante en la sociedad, ya que nos conlleva a reflexionar, a realizar actos positivos en bien de tu conducta personal, ojo, el cual servirá para contribuir de menor manera con el desarrollo de una sociedad. Es decir, si tú haces bien las cosas, pues la sociedad va a estar tranquila. Si tú haces mal las cosas, pues esa sociedad va a estar inconforme porque algo falta. Conclusiones, llegando a las conclusiones de este interesante tema. Podemos decir que la ética es un aspecto fundamental que todo servidor público debe de practicar en su puesto de trabajo. Todo servidor público y cualquier ciudadano debe de practicar la ética desde todo punto de vista. Solo así podremos avanzar en bien del desarrollo de una sociedad. Muy bien, entonces creo que hasta aquí llegamos en este curso tan interesante. Espero que les haya aclarado de lo que es el tema ético frente a la gestión pública. Bueno, tal vez tienen alguna pregunta, Cris Vialba, que tal vez tienes alguna duda, y si no, pues ya me despido en esta ocasión para vernos mañana nuevamente y ya para ir finalizando el tema. No se olviden que tienen que desarrollar el cuestionario de preguntas, que son 5, y todas las preguntas están desarrolladas de acuerdo a lo que se está estudiando. Muy bien, creo que ya es todo por hoy. Mi nombre es Sergio Cáceres, ahí está mi correo electrónico, mi número de celular WhatsApp para que me puedan
pedir información o aclarar dudas. Muchísimas gracias. Nuevamente, este servidor se despide para que ustedes también puedan avanzar con sus quehaceres cotidianos. Bueno, me voy, mi estimada Cris Villalba, gracias por asistir. Espero verte mañana. Y bueno, muchas gracias. Será para la próxima. Gracias.